Guillermo, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Te conocen bastante, pero para los que no te conocen todavía, cuéntanos un poquito de tu historia. Claro, con todo gusto. Yo soy Guillermo Santiago, candidato a diputado federal por el Distrito 9, por Morena, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, soy un joven chiapaneco que, bueno, joven ya no tan joven, tengo 30 años. Bueno, todavía estás en el rango. Todavía, bueno, legalmente ya no, hasta los 29, así que ya crucé la línea, ya soy chavorruco oficialmente. Okay. Y soy un joven y un luchador social que empecé mi trayectoria política desde abajo, en la lucha. Yo nací en San Cristóbal de las Casas, me vine a estudiar la universidad aquí a Tuxtla Gutiérrez, a la Facultad de Humanidades, estudié comunicación, y en la universidad pues estuvimos impulsando un movimiento estudiantil en el 2013, estoy hablando hace 11 años. En la participación social logramos varios logros que, aprovechando un recordatorio, hoy en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde yo estudié, si tú sacas 8 o arriba de 8, tiene un descuento en tu inscripción o en tu semestre. Eso es un logro que se hizo gracias al movimiento que nosotros iniciamos, y lo hicimos por una razón, porque me tocó vivirlo en carne propia y ver cómo compañeros de mi salón dejaban la carrera o tenían que dejar la carrera porque tenían que trabajar. Entonces hicimos un movimiento para solidarizarnos con la lucha en contra de la reforma educativa de Peña Nieto de ese tiempo, que era una reforma que criminalizaba al magisterio, pero también para exigir justicia social dentro de la propia universidad. A partir de ahí me tocó ser fundador de Morena. Okay. Yo no soy chapulín, como muchos piensan o dicen, no, de ninguna manera. Me tocó fundar Morena, fui el primer secretario de organización de Morena a los 19 años, de municipal, de los más jóvenes del país. Y me tocó caminar y brigadear cuando ni siquiera teníamos periódico. O sea, en ese tiempo Morena, todos se burlaban de nosotros y decían no, pero teníamos una firme convicción de que era la vía y era el camino para lograr la transformación de este país. En el 2015, cuando viene la elección del 2015, mi partido, Morena, decide que para las diputaciones federales plurinominales, o de lista, como le llaman algunos, en lugar de poner a los familiares, sobrinos, amigos, conocidos, iban a hacer una tómbola para que la gente del pueblo pudiera llegar a ese espacio. Entonces, pero era un filtro, eran dos momentos. Primero aquí había que ganar una asamblea distrital, ser votado y ganar la asamblea, y de ahí tu nombre se iba a esta insaculación. Entonces, cosas de la vida, una noche antes de esa asamblea, me habla un amigo y me dice, oye Guillermo, particípale. Y le dije, no hermano, ni he hablado con nadie, la verdad, no, ve y particípale. Y dije, bueno, pues voy, participo y gano la asamblea por una razón. Porque solo este amigo y yo estuvimos caminando por Morena cuando nadie quería, y la gente reconoció ese esfuerzo, reconoció ese trabajo, y gano mi asamblea, pasó, y el día de la insaculación, yo no voy a decir canal porque, bueno, estoy en comunicación, estaba en un canal haciendo algunas prácticas. Entonces saliendo, estaba en el Libramiento Norte, agarré la ruta 91 para irme a la facultad otra vez. Y en la combi me entra una llamada y me dicen, ¿tú eres Guillermo Santiago? Y yo, sí, a la orden. Le hablamos de Morena, usted va a ser diputado federal, necesitamos que se registre. Y yo, ok, gracias, y les colgué y dije, bueno, ¿esta gente de dónde? Alonso me marca quién era el presidente del partido, Marcelo Toledo, que le tengo mucho aprecio y agradecimiento. Y me dice, Guillermo, tu nombre salió. Entonces tienes que registrarte mañana en México porque muy probablemente vas a ser diputado ahora que pase la elección. Le dije, pero no tengo dinero. No te preocupes, ven, yo te pago tu vuelo y vete mañana. Y bueno, me pagó mi vuelo, me pagó mis cosas, mis papeles y me fui. Y me registré, pasó la elección y quedo como diputado federal, como el diputado federal más joven del país, con 22 años. Entonces era algo inédito que un joven del sur, sin familia política, porque también quiero decirte, nadie de mi familia es político, nadie, o sea, y también lo digo a la gente, no tengo ni mi papá, ni mi mamá, ni mis tíos, ni mis primos, ni nadie de mi familia se dedica a la política, soy el primero. Mi mamá es maestra jubilada, mi papá es médico, y ambos han salido adelante con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces, cuando yo quedo como diputado federal, pues fue una noticia, aquí me decían el diputado Chamaco, el diputado Tómbola, que lo siguen diciendo tal vez, y yo llegué ahí. Te voy a contar cómo fue mi primer día en la Cámara de Diputados. Yo llegué por el metro, yo me quedé muy cerca de la Cámara, se llama Jamaica por donde yo me quedé. Entonces llegué en metro y bajé en la estación Candelaria, porque hay un acceso ahí para la Cámara.
Entonces yo llego, ya estaba el guardia afuera. Buenos días, buenos días. ¿Aquí viene usted? No, pues vengo a trabajar. ¿Pero con quién? ¿Conmigo? ¿Pero cómo que con usted? Sí, porque yo soy diputado federal. Entonces me acuerdo que me volteó a ver. ¿Tú, diputado federal? Le digo, sí. No. Aquí no entran los diputados, aquí entra el personal. No, en serio, yo soy diputado. Entonces agarra la radio y dice, oye, que aquí hay un chavo que dice que es diputado. ¿Su nombre cuál es? No, pues Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. ¿De qué partido? De Morena. ¿Qué dice que es de Morena? Ahí chéquela porque creo que nos está mintiendo. A los 5 minutos baja corriendo el que era como el jefe de seguridad y me dice, diputado, una disculpa enorme, por favor pase usted, que con todo respeto, me dijo, no parece usted diputado. Estaba yo más flaquito, sin barba, o sea, me era mucho más chico que ahora, y me dice, no parece usted diputado. Y yo le dije, sí, ya sé, pero lo que me molesta es el trato con los demás. Pon tú que no fuera, pero ¿por qué tratan hacia la gente? ¿No? Entonces ahí me di cuenta de una cosa, que ese espacio estaba reservado para una clase política elitista, privilegiada, porque se supone que es la casa del pueblo, pero no, era un lugar destinado hasta cierta clase y que pues yo no era bienvenido, ¿no? Entonces llegamos y muchos dijeron, no, es un chamaco, no va a hacer nada, y tengo todo el orgullo de decir que fui el único diputado federal de Chiapas que defendió al pueblo de Chiapas, y tengo nuestras pruebas porque denuncié la corrupción de quienes gobernaban en ese entonces, y tuve el valor de hacerlo, y hacerlo de frente. Todos los demás guardaron silencio y yo no, porque para mí hay que hacer siempre lo correcto por encima de lo que nos conviene. Porque hacer lo correcto siempre nos va a llevar lejos, siempre. La oportunidad de subirse al tren es una también. Así entonces, es. si ahí estabas en el momento, ese era el lugar. Ese era el lugar, y trabajar por la gente. Y miren, yo siempre le digo a la gente, mi abuela siempre me enseñó, hijito, una vez que se pierde la dignidad, nunca se recupera. Ni todo el dinero te la vas a recuperar. Entonces yo me quedo grabado con eso de hacer las cosas bien. Hacer las cosas, trabajar, hacer bien el momento. Entonces me metí en la lucha, y gracias a la lucha que hice en todo el estado, que alguna gente se recordará, hice una gira que se llamó La Gran Robadera, porque fui denunciando los actos de corrupción en varios municipios. Eso a mí me impactó mucho porque pude conocer al Chiapas profundo, a cada colonia, a cada comunidad. Aquí en Tuxtla estuvimos también haciendo varias giras, y poder decir que no podemos permitir más la corrupción, porque la corrupción genera sufrimiento, la corrupción genera muertes, la corrupción, quien es corrupto es psicópata, porque de verdad hay que tener mucho para no darte un poco de sensibilidad lo que otra persona sufre. Terminando ese proceso, me voy, no puedo decirlo, pero nuestro máximo dirigente me invita a ser el director a nivel nacional del Instituto Mexicano de la Juventud, cargo en el que estuve 5 años recorriendo todo el país. Conozco los 32 estados de la República, sirviendo a las y los jóvenes, trabajando con ellos, y la verdad estoy honrado de poder haber trabajado con el hombre que transformó este país. ¿Qué significa a nivel personal y a nivel profesional haber tenido ese encargo? Muy grande, ¿sabes por qué? Porque soy el primero en la historia, fui el más joven del país de diputado, y fui el más joven también en la historia del INJUVE, de ser director, cosas de la vida. Pero en el INJUVE fui el primero en llegar sin ser familiar de nadie. Quien me antecedió en el INJUVE era yerno del particular de Peña. O sea, puras familias. Entonces, que el hijo de una maestra jubilada llegara a ser el director nacional de la juventud, más que mis propios méritos, que por supuesto hice mi trabajo, es gracias al movimiento del que formo parte. Gracias a que el pueblo de México dijo, ya basta de estos corruptos, queremos a gente que realmente haga bien su trabajo, y gracias a la confianza del hombre que ha transformado este país. Entonces para mí significó muchísimo, porque yo estudié siempre en escuelas públicas, porque literal me ha costado salir desde abajo. Muchos dicen, oye, siempre se sorprenden, ¿cómo lo has hecho? Porque mira, diputados han pasado muchísimos, y se olvidan, ya no sabemos ni quiénes fueron. Porque yo siempre digo, no vengo a hacer dinero, yo vengo a hacer historia. Ese es mi planteamiento de vida, yo quiero hacer historia. Y hacer las cosas por el bien de la gente, por el bien del pueblo. Entonces ese encargo ya lo terminé, ya lo concluí, y ahora estamos en esta nueva encomienda. Queremos regresar a la Cámara de Diputados para seguir defendiendo al pueblo de Chiapas y hacer las cosas como nuestros principios de nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Antes de entrar de lleno con respecto a lo que va a ser la Diputación Federal, ¿qué recuerdas de la infancia? Mira, mi infancia fue bonita. Te comparto, aquí estamos en la intimidad. Yo soy cristiano, entonces yo desde muy pequeño me metí a la iglesia con mucho entusiasmo.
mucho entusiasmo. A los 8 años yo ya predicaba. Entonces yo me metí mucho y eso me sensibilizó mucho a mí también. ¿Sabes qué fue lo que a mí me hizo decidir meterme en la política? A los 15 años, yo estaba mi mamá es una mujer de mucha fe y yo la amo, adoro. Esa mujer da todo lo que tiene. Hasta me enojo a veces porque le digo, mamá, espérate. Y es una mujer extraordinaria y nos llevaba todos los viernes a dejar café con pan al hospital. Siempre. Fuera Navidad, cumpleaños, no me importa. Es viernes, vamos a ir al hospital a dejar café con pan y hablar. Siempre. Entonces, un viernes de esos, estábamos repartiendo café con pan, como siempre. Y llega una señora indígena, embarazada, al hospital. Y entonces, ella hablaba tutil y no hablaba español. Y es lógico que si vas embarazada a un hospital, pues no vas a pedir otra cosa. Ocupas atención. Y el policía, en lugar de recibirla, la corre. La corre del hospital. Entonces, me acuerdo bien que en eso que la corre, se le rompe la fuente a la señora y empieza a sangrar enfrente de todos nosotros. Y yo volteo a mirar a mi mamá agarra de la mano a la señora y a punta de gritos la mete. Y entonces yo me quedé como con shock de qué está pasando. Y la primera pregunta que me viene a la mente es ¿por qué? Justamente eso te iba a decir, somos un pueblo súper cálido, somos un pueblo súper cariñoso. Y tenemos esa particularidad de acoger, diríamos, y de acobijar a toda persona. Claro. Pero somos indiferentes. Fíjate que lamentablemente, y a eso iba, cuando yo me preguntaba por qué pasó eso, primero le echaba la culpa a Dios. Decía, no, es que Dios cómo lo va a permitir, y qué, o sea, qué tan cruel. Y dijo, no es Dios. El mayor regalo que nos ha dado Dios es la voluntad. No, eso pasó por el clasismo, por el racismo y la corrupción de quienes tenían la toma de decisiones ahí. Entonces, justo cuando yo vi eso, entendí que había que hacer algo para cambiar esa situación. Porque no era culpa de Dios, Dios quiere lo mejor para nosotros, siempre. No, era culpa de estas personas, que insisto, por su racismo corrieron a la señora. Entonces, ahí yo dije, hay que hacer algo. Hay que luchar para que esas cosas cambien. Y eso se me quedó tan grabado en el corazón que dije, yo quiero dedicarme. Cuando ya entré a la carrera dije, pues aquí me quiero estar. Y cuando ya empecé a estar en el movimiento social y a luchar, yo nunca me metí a la política pensando que iba a ser diputado o director. No. Yo dije, porque creo que eso es justo. Porque creo que esto es justo. Por eso me metí. Entonces justo también creo que lamentablemente a veces nos hemos hecho insensibles ante el dolor ajeno. Cuando nos convertimos en insensibles perdemos mucho, como sociedad, como humanidad, como pueblo. Lamentablemente todavía, afortunadamente la mayoría de personas seguimos siendo empáticas y mi llamado siempre es tener empatía con el dolor ajeno. En la política, los que realmente queremos ser políticos, la empatía es clave. No te puedes dedicar a la política si no eres empático con el dolor ajeno. Porque si no te importa el dolor ajeno, no eres político, eres un ambicioso que nada más quiere poder y quiere dinero. Porque yo aprendí una cosa, los cargos son pasajeros, Mira, ahorita estamos, mañana, quién sabe. El poder es pasajero, el dinero es pasajero, pero lo que no es pasajero es el agradecimiento de la gente, es el cariño de la gente. Eso lo pudiste aprender con el caminar y además definitivamente creo que el eslogan ya está de tu campaña, pero creo que el eslogan debería haber sido sí se pudo. Sí se puede. De verdad tu historia de vida justamente lo que determina es eso, que sin la necesidad de ir en el afán de buscar algo, como dirían por ahí la zanahoria ya, tú fuiste caminando y fuiste construyendo. ¿Qué le dirías a ese niño de la infancia hoy? Este hombre que está hoy sentado conmigo en esta mesa. Muy buena pregunta. Yo le diría a ese Guillermo que nunca deje de amar y que nunca deje de soñar. Que van a haber muchas adversidades, muchas, pero que al final del día lo va a lograr. Con ese entusiasmo que tú tienes y con ese ya caminar ya de los 30 en adelante, ¿qué le dirías a estos jóvenes que son tan indiferentes o que no quieren hablar de política? Yo lo que les diría es, número uno, que la política y los políticos deciden por todos y por nosotros. Y no es un tema menor. Y no es un tema menor. Deciden sobre el futuro. Y que es importante participar. Esta pregunta me la hacían cuando yo estaba en la carrera. Mira, cuando yo estaba en la carrera y hicimos la huelga, tenía compañeros de salón, amigos. Dicen, Guillermo, estás loco, ¿para qué pierdes tu tiempo? Mira,
nadie te lo va a recordar, nadie te lo va a agradecer, tú nada más como solito, como loquito estás echando pleito. Ya, él decía, no lo hago porque me lo agradezcan, no, lo hago porque es un tema justo. Porque si nosotros no lanzamos la voz, si nosotros no exigimos, nadie más lo va a hacer. Y esto nunca va a cambiar. Y me decía, no, es que, pues así va a ser. Luego, no. Yo creo que tenemos una responsabilidad moral, las y los jóvenes, de cambiar el mundo en el que nos tocó vivir. Y hacerlo un mundo con más justicia, un mundo en el que nadie se quede afuera, en el que nadie se quede atrás. Es nuestra responsabilidad. Entonces yo le invitaría a las y los jóvenes, a mis paisanos y paisanas chiapanecos, que por cierto Chiapas es el estado más joven del país, la edad promedio aquí es de 24 años, a que participen, a que alcen la voz. Siempre que daba conferencias, se sacaban mucho de onda luego los profesores, porque les decía, Lolo, les quiero pedir un favor. ¿Y cuál favor? Sean rebeldes. ¿Cómo que rebeldes? Sí, por supuesto. Sean rebeldes ante la injusticia. Sean rebeldes ante la corrupción. Sean rebeldes ante el machismo. Sean rebeldes ante la misoginia. Sean rebeldes ante la homofobia. Sean rebeldes ante el racismo, ante el clasismo, ante todo aquello que atente contra nuestro derecho a existir y ser felices. Que es lo básico que tenemos la humanidad. Entonces hay que ser rebeldes y hay que alzar la voz. Y yo nunca voy a olvidar un profesor de la preparatoria que se llama Borrego, que si nos ve un saludo. Él daba álgebra. Es una eminencia el señor. No, de verdad, pasar con él era echarle muchas ganas porque era muy inteligente. Pero nunca voy a olvidar una lección de vida que me dio. El primer día de clase llegó, me acuerdo, como cara de enojado, y anotó en el pizarrón una frase que estaba mal escrita. Y nos pregunta a todos, ¿están de acuerdo con eso? Y todos, pues por miedo, sí. ¿Están de acuerdo? ¿Quién le va a contradecir al profesor, verdad? Sí. Y una compañera levanta la mano y dice, yo no. Y me acuerdo que todos la volteamos a ver, ¿qué está haciendo? No, porque está mal escrito. Entonces voltea el profesor y dice, esta es exenta. Entonces, ¿cómo? Y nunca volvió a lo que nos dijo, nunca se queden callados cuando estén en desacuerdo con algo. Nunca. Porque en la vida, o eres parte de la historia, o ves cómo se hace la historia. Y entonces eso me quedó grabado para siempre. Entonces yo siempre digo, no hay que quedarnos callados. Incluso yo le decía a varios chavos, porque estaba brigadeando y hablando, digo, ¿pueden debatir conmigo? Claro que sí. Qué malo fuera que todos pensáramos igual. Ese es lo que me trae a otro tema, ¿no? El derecho cívico, ¿por qué crees que se ha perdido tanto? O se ha ido se ha ido perdiendo por el sentido de que yo creo que las nuevas juventudes tienen un tema con el respeto, diríamos, a la autoridad, con el respeto y el entendimiento hacia lo que es nuestra bandera, a lo que es el himno, y ya son cosas que, no, ¿para qué? Claro. Mira, de entrada, porque hubo una clase política mexicana que se encargó de despolitizar a la gente. ¿Qué te decían? En la mesa no se habla de política y de religión y de fútbol, porque eso genera pleito. Perdón, no. Tenemos que hablar de política. Que vayan a Sudamérica y se van a encontrar con unas mesas importantes. Sí, importantísimas. No, bueno, la experiencia argentina es bárbara. Pero aquí nos tenían prohibido eso de no. Yo y mi familia, te soy franco aquí en la confianza, yo me llevé la política a mi casa. Entonces empezaba a discutir y a debatir y a decir, porque luego con ese lema de todos son iguales, entonces tú no te vas a la política porque la política es igual a corrupción. Perdón, pero no es cierto. La política no es igual a corrupción. La política es un oficio tan noble que ayuda a transformar vidas. La corrupción es lo que hacen algunos políticos que ven en eso un negocio. Pero por eso hay que participar en la política. También fue así, mira, cuando yo me metí en la política mi mamá no quería. Me imagino. Mi mamá estaba, no hijo, pero ¿cómo vas a meterte? Mira. Y yo soy terco, la mera verdad. No sé si para bien o para mal, pero soy terco. Entonces un día me dijo, bueno ya, porque se cansó. Ya, dijo, bueno, está bien. Y me dijo, está bien, pero te quiero pedir un solo favor. Y yo, ¿cuál? No deshonres mi nombre. No quiero que mañana digan, ahí va la mamá del ratero, ahí va la mamá del corrupto, porque qué vergüenza. Y pues lo chingo infierno grande. Y ya es como somos los chapanecos, que nuestra boca, sus bocas no van a parar nunca. Wow. Entonces, y yo puedo decir con mucha tranquilidad que he cumplido mi palabra. Y lejos de traer deshonor a mi casa, he traído honor a mi casa. Porque he hecho las cosas bien, he hecho las cosas con trabajo, he hecho las cosas con mucha convicción. Entonces,
estamos ahí y yo justo lo quiero invitar es que hablemos de política, que discutamos, porque ahí se toman las decisiones que impactan directamente nuestra vida. En los gobiernos, y eso lo puedo decir, y no es difamación, en los gobiernos del PRI, del PAN, se abandonó a los jóvenes. Se nos criminalizó, se nos reprimió, se nos estigmatizó, nos pusieron el mote de ninis. Ni estudian ni trabajan, pero no por falta de voluntad, sino porque lo que no decían es que nos quitaron los derechos. Le estaban privatizando la educación. No había realmente una oportunidad laboral digna para los jóvenes. Entonces, ellos se encargaron de despolitizar para que el abismo entre la política y el pueblo se hiciera cada vez más grande. Entonces, no hablemos del tema. Nosotros somos los únicos que estamos ahí y nadie más se mete. Y como es como por dinastías, tú lo sabes, que se generan unas familias impresionantes. Entonces nadie más se mete. Y nadie más puede atreverse a meterse. Por eso cuando yo rompí en la política chiapaneca fue como un chamaquito. Hay un poema que me gusta mucho de los hijos de nadie y los dueños de nada. Que dicen, ¿quién es su papá? Y yo soy hijo del pueblo. Y con mucho orgullo. Y estoy orgulloso de mi origen. Porque por primera vez estoy llegando sin padrino político, sin familia política, sin familia millonaria, porque tampoco soy millonario de mis papás, con mucho esfuerzo, que hemos salido adelante, y diciendo sí se puede. Y tienes mucha razón, ¿cómo no te conocí antes? Se pudo y se podrá. Entonces, porque estamos en esta lucha, entonces yo invito a que participemos, a que hablemos, a que discutamos. Para una democracia sana, es necesario el debate, siempre. Sin lugar a dudas. El pensamiento único es lo que mata a las democracias. Y debemos entender que la crítica tiene que ser siempre constructiva. Por supuesto. Entendiendo de que tenemos que sumar y tenemos que buscar una mejor calidad de vida para el lugar donde vivimos, claro, donde criamos a nuestra familia y a nuestros hijos y donde queremos seguir estando para generar una dinámica diferente. Mira, justo, coincido contigo. Ahora, yo he abierto la crítica siempre. Pues siempre digo que con sustento. Mira, a mí hay tres cosas que me critican todo el tiempo y aprovecho de decirlas. Para sacar la espinita. Uno a mi edad, que tengo 30 años. Entonces, no hombre, qué bárbaro. Que porque soy un chamaco, que porque soy un joven, que shalala. A ver, la edad es algo temporal. O sea, ya tengo 30, entré de 22 de diputado. O sea, ojalá y me quedara en 30 toda la vida y no, hombre, maravilloso. Pero no, eso es lo que va a pasar. Pero ¿sabes qué no es temporal? Lo que hay aquí. Y lo que hay aquí. Lo que hay en el corazón, eso es para toda la vida. Eso es para toda la vida. Y yo tengo dos grandes pasiones en mi vida. Dos grandes pasiones. La primera, mi familia, que los amo con todo mi corazón. Mi mamá, mi hermana, mi papá. Y mi sobrina, que aquí nació, se llama Sofía. Y tiene 2 añitos. Y es nuestra adoración. De verdad, y hasta ganas de tener hijos cuando la veo. Porque digo, es bárbara, la quiero muchísimo. Y mi otra pasión se llama Chiapas. No hay algo en lo que piense más, en lo que más esté dedicado que Chiapas. Entonces, eso es lo que yo amo. Segunda cosa que me critican mucho, que yo nací en San Cristóbal, que soy de San Cristóbal y que cómo voy a estar en Tuxtla. Y quiero aprovechar el espacio. A ver, Tuxtla es la capital de Chiapas. Aquí hay gente de todas partes. Bueno, tú y yo llegamos ahí, ¿no? Tal cual. Tal cual. Entonces, cerrarnos sería un pensamiento xenófono, discriminatorio, de no, es que tú naciste, tú no puedes. Perdón, pero ¿cómo por? Yo estoy muy orgulloso de donde nací, muy orgulloso de donde crecí, muy orgulloso de que aquí en Tuxtla me formé políticamente, aquí me formé en la universidad. Y estoy orgulloso de eso. Y al final, esta es la capital de Chiapas. Y aquí vemos gente de Tapachula, San Cristóbal, Comitán, de Ciudad de México, bueno, de todas partes. Y además estuviste dirigiendo para todo el país, no solamente justo, para un estado. Exacto, justo. Es un gran punto ese. Estuvimos en todo el país entonces, en los 32 estados de la República. Y Tuxtla es una ciudad que nos recibe a todos y a todas, siempre. Digo, la gente, no me juzguen por dónde nací, sino juzguenme por lo que he hecho y por lo que voy a hacer. Eso es lo más importante de la vida. Y tercera cosa por la que me critican mucho, por mi peso, que bueno, ahorita estoy flaquito, antes estaba gordito. Y no, hombre, no, hay unos comentarios que hasta ya me dan risa, porque qué bárbaros. O sea, un día agarro a un periodista y me dice, tú antes comías con manteca y ahora qué. Y le dije, a ver, para empezar, hablar del cuerpo ajeno no está bien. En este tiempo en el que vivimos, y ya con todo lo que sabemos, hablar de cuerpos ajenos no es correcto. Segundo, si estoy flaquito o estoy gordito, eso es irrelevante. Porque eso es el estuche. O sea, si me gana otra vez estoy gordito, ¿cuál es el problema? Es mi decisión y mi cuerpo y está bien. Pero lo importante es aquí adentro. Es lo que yo voy a hacer, lo que he hecho. Porque también hay mucha gente, bueno, pero vamos a ver.
perdón, pero estoy joven, pero ya tengo experiencia, ya demostré en los hechos de que estoy hecho. Me pueden criticar lo que quieran, pero de cobarde jamás. Así es, y además es preferible que te critiquen por hacer que por no hacer. Que por no hacer. Así es, o hacer mal. O hacer mal, exactamente. ¿Cómo viene el panorama para los siguientes mes y medio que queda? Uy, sí es cierto, qué bárbaro. Bueno, no, espérate, ya 2 meses y una semana. Bueno, creo. 2 meses y una semana, Sí. pero un mes y Ya medio me vamos a pasó, poner. dije yo, Dios mío. Qué rápido. Mira, vamos a seguir caminando. Morena es mi partido, es un movimiento muy fuerte. Vamos por la coalición, sigamos haciendo historia. Vamos muy bien, en las encuestas vamos muy bien. Morena va a ganar, es una realidad. Pero no podemos confiarnos, evidentemente. Exactamente, yo te lo decía fuera de cámara y lo platicamos en general en Centroamérica, en Sudamérica, bueno, y ahora se está dando la tendencia en Norteamérica también de una tensión a votar. Sí. Entonces creo que es importante justamente lo que hablábamos sobre educación cívica y justamente de que somos parte, tenemos que ser parte de generar esa dinámica, justo, de entender esa obligación y esa responsabilidad cívica que tenemos de ir y dedicar 1 hora para ir a votar ese domingo. Así porque es. En definitiva después no podemos estar criticando desde los rincones o detrás de una bambalina, como dicen por ahí, la decisión que tomen la minoría o una gran parte. Justo nuestro planteamiento es que no haya abstencionismo, que todos salgamos a votar por la primer mujer en la historia de este país que va a ser presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es una mujer científica, es una mujer preparada, gobernó la Ciudad de México, tiene una trayectoria impresionante. Que además pudiste caminar con ella. Con ella, sí, justo algo importante. Hacer actividades con ella, exactamente. Que la conozco de cerca, y no es mentira, de verdad, porque trabajamos varias cosas juntos, y de verdad es una mujer muy metódica, muy firme, y que va a darle continuidad a la transformación que estamos viendo en el país, que ella asegura la continuidad y, como decimos, el segundo piso de la transformación. Entonces vamos a caminar con ella, su servidor también, vamos a caminar ahí, vamos a buscar, llevo ahorita, mi meta es recorrer 120 casas diarias en Tuxtla, para yo personalmente, aparte del equipo, lo que estamos trabajando, la gente voluntaria que se ha sumado a nosotros a ayudarnos. Entonces ya llevo ahorita alrededor de 500 y pico casas, yo solito, y yo me tengo que meterle velocidad para alcanzar las metas. Pero ¿por qué quiero hacerlo de manera directa? Porque mira, ahorita que he caminado en la calle, mucha gente me dice, pero y siempre los motos la foto, ¿vieron la foto? Ese soy yo. El último fui en persona, pero sí soy yo. Porque luego tiene filtro y esas cosas, ya ve Photoshop, entonces no, sí soy yo. Y la gente dice, qué bueno, pero una cosa que sí me reclaman es, pero queremos que regreses. Que llegues, primero Dios, y luego vuelvas como diputado federal. Y yo dije, claro, cuenten con ello. Porque la gente dice, sí, pues luego nunca los conocemos, nunca vuelven, y nos quedamos aquí esperando, y no, vamos a regresar. Porque algo que me decía ayer un amigo, un compañero que nos hicimos amigos ayer, me decía, es que tú te formaste así en la calle y lo estás volviendo a hacer. Le digo, justo, ese es mi origen y mi destino. O sea, para mí la participación política, más que en un café, se da en la calle con la gente. Claro. Se da en una tienda, en una carnicería. Sí. Ahí escuchas lo que realmente la gente piensa y qué necesita, ¿no? Entonces, por eso estamos en esta campaña de casa por casa, puerta por puerta. No hemos parado y no vamos a parar para recorrer todo el Distrito 9, todo lo que a mí me corresponde, que es solamente la capital, es solamente Tuxtla Gutiérrez. Y pues bueno, vamos a darle con todo ahí. Traes propuestas muy firmes, muy determinadas ahí. Cuéntanos alguna de ellas. Por supuesto. A ver, la primera es que vamos a apoyar las 20 reformas que se han planteado en la Cámara de Diputados. Platico algunas de ellas. Punto número 1, la reforma al sistema de pensiones, para que ahora la jubilación, cuando te jubiles, te puedas jubilar con el 100% de tu salario. ¿Por qué? En la época de Zedillo, en el gobierno neoliberal, hicieron una reforma porque encontraron un negocio ahí, no porque les buscaran el bienestar de la gente, no, sino porque encontraron que privatizando el sistema de pensiones podían tener negocio ellos. Y se estableció varias tasas, pero los porcentajes van desde los 25% hasta el 50% del salario. Evidentemente, cuando tú te jubilas en una edad en la que ya no puedes conseguir un nuevo trabajo, y te jubilas con la mitad de tu salario, ¿de qué vives? O sea, es una cosa impresionante. Entonces, por un acto de justicia social, es que vamos a buscar esta reforma para que te puedas jubilar con el 100% de tu salario. Punto número 2, dentro de este paquete de reformas, está que se vuelva ley
el poder apoyar a las y los jóvenes de entre 18 y 29 años para temas de educación y capacitación laboral. ¿Por qué queremos que sea ley? Para evitar la tentación a cualquier loco por ahí que llegue en un momento y diga, vamos para atrás en todo lo que ya logramos avanzar. ¿Y por qué es un derecho? Es un derecho poder vivir bien, es un derecho poder vivir en paz, poder vivir con felicidad, poder vivir dignamente, que es algo que muchos políticos se olvidan porque como viven en grandes mansiones, no saben cómo vive la gente de a pie. Entonces nosotros queremos que sea un derecho y que eso sea un tema de justicia. Número 3, que pueda haber una reforma al Poder Judicial, porque hay mucha corrupción, la verdad, y poder hacer procesos transparentes donde se pueda elegir de manera democrática a los ministros, porque ya acabar con estas corruptelas que hay tanto en los manejos adentro. Eso por un lado. Número 2, también compartirte, llegando a la Cámara de Diputados, voy a donar la mitad de mi salario mes con mes. Muchos se acaban de ¿cómo? ¿Seguro? Sí. Cuando fui diputado la primera vez ya lo hice. Y lo donábamos para construir universidades para que jóvenes pudieran estudiar gratuitamente. En ese tiempo me tocó a mí apoyar la Universidad de Ponciano Arriaga, en Ciudad de México estaba, pero ahora tendré la oportunidad de hacerlo aquí en Tuxtla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada mes voy a hacer una convocatoria para apoyar a jóvenes deportistas, apoyar a jóvenes artistas, apoyar a colectivos o colectivas que apoyen el medio ambiente, que apoyen el tema del cuidado de los animales, que sean organizaciones de derechos humanos, la protección de los derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Las causas sociales que existan acá. Ayudar a escuelas, a la gente más pobre, o sea, vamos a dedicarnos a eso. Todos los meses lo vamos a hacer y te invito para que seas testigo de honor de la primera entrega y las entregas que nos quieras acompañar. No solamente para eso, sino yo desde aquí y como parte de este medio de comunicación nos sumamos generalmente a esa idea, al sumar. Claro. Nosotros ahora desde aquí, y yo personalmente te diría, contagia a tus demás compañeros, a todas las personas que te acompañen en esta Diputación Federal y demás, que estén sentados en San Lázaro, justamente para eso, claro, para hacer la diferencia. Con esas energías que tienes, con esas ganas que tienes, con esa fuerza que tienes, justamente poder contagiarlos y hacerlos entender de que debemos romper lamentable situación que se dio eclesiásticamente hablando, vamos a ponerlo así, entre que tenemos una sociedad de A, B, C y además tenemos una sociedad política. Claro. No, justo. Que seamos una sociedad y que entendamos que tenemos que justamente debatir, platicar y hasta por qué no subir el tono siempre y cuando entendamos que eso nos suma al día a día, que eso nos suma a construir una democracia y que eso nos suma a que hagamos un país diferente, un Tuxtla diferente, un Chiapas diferente, porque realmente no nos falta absolutamente nada, hablando de gastronomía, hablando de la calidad, tenemos un potencial enorme de la gente, exactamente. Enorme. Y tercera cosa que aprovechando tu espacio, compartir, mi oficina de enlace no va a ser una oficina burocrática, va a ser un comedor estudiantil. Pero cuando yo vine a estudiar acá, como todos los estudiantes foráneos, mis papás me apoyaron muchísimo, pero no siempre pasa carencias. Es la realidad. Sí. Entonces, voy a poner un comedor estudiantil para jóvenes de la universidad, de las preparatorias, lo vamos a hacer en Terán, porque es donde más escuelas hay. Puedan ir a tener una comida con un precio de 5 pesos, después algo simbólico, pero que ellos tengan una alimentación digna. Yo cuando estuve acá en la carrera, hubo una señora que se llama Doña Lili, que acá le mando un abrazote muy grande, que es la mamá de mi mejor amiga y mi coordinadora de campaña. Me salvó porque un año me dio de comer gratis, un año. O sea, yo un día le dije, señora, ¿puedo comer con usted? Y le pago al final de mes para que yo pueda salir. Y ese mes se convirtió en un año y le tendré agradecimiento eternamente. Entonces, algo que yo viví y ahora yo quiero ayudar. Así como me ayudaron a mí, yo también quiero ayudar a otras personas. Seguramente vas a estar ahí. Lo más difícil va a ser contagiar a los de ahí a que sigan justamente esta dinámica, justamente permear y justamente hacer esta sinergia entre el pueblo y la política para que ya se deje de tenerlo como una situación del no hablar, del no generar, de no... Porque en definitiva entre todos tenemos que hacer la diferencia. Coincido contigo y vamos a seguir impulsando esto. Te agradezco mucho el espacio. Ha sido un placer. Y a toda la gente que nos está viendo, decirles que me permitan tocar las puertas de sus casas, pero también las puertas de sus corazones. Que me permitan servirles, que me tengan la confianza de poder servirles. No les vamos a fallar. Tenemos 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Guillermo, ¿redes sociales? Muy bien, Guillermo Santiago, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, pues no sé qué más otras hayan, pero estamos en todas. Ok. Entonces, por favor, síganos, ahí estamos publicando todos los días, estamos brigadeando, hablando con la gente.
Cualquier cosita estamos ahí para servirles. También doy un número de teléfono por si les gusta mandarnos un WhatsApp o una llamadita, un mensajito. Es el 961-201-7060. Lo repito, 961-201-7060. Entonces estamos ahí para servirles. Y lo que se ocupe, estamos ahí. Así como me ven ahorita aquí, me van a volver a ver después. No se nos va a subir nada por una sencilla razón. Porque yo he aprendido que no se puede subir un ladrillo. Que lo más importante no es el cargo, el título. El poder no es eso. El poder te lo da la gente. Y si uno no camina con la gente, uno no es nadie. Así de sencillo. Guillermo, hay una canción que dice: ¿qué ves cuando te ves? ¿Qué veo cuando me veo? A un joven valiente, determinado, a veces terco, pero feliz de lo que está haciendo. Gracias por tu tiempo, ha sido un placer, y las puertas de esta casa editorial abiertas para cuando gustes. Te agradezco muchísimo. Dale, ha sido un placer.